Las RPMs o revoluciones por minuto en vehículos con motores de combustión interna se utilizan para indicarnos el número de rotaciones que está generando nuestro cigüeñal. Como bien sabemos, las revoluciones por minuto de un motor impactan directamente en la potencia que pueda generar el mismo. Habitualmente encontramos en el mercado motores que manejan entre 6.000 hasta 12.000 RPMs, abarcando y envolviendo a estas cifras a los motores de motos y coches. Y en el caso de los coches, también incluimos a los motores a gasolina y a diésel. Para poder entender un poco más por qué existen tantas variantes en las RPM que manejan los diversos motores del mercado, deberíamos comprender un poco la relación de diámetro por carrera de pistón. Pero como ya tengo un video en el canal profundizando al respecto, no me voy a desplayar mucho en este tema. En esta flamante entrega, quiero profundizar en una duda que todos los amantes de los motores y la velocidad en algún momento han tenido. ¿Por qué mi motor no puede levantar 50.000 RPMs? Aclaro que la cifra es totalmente improvisada, podrían ser 100.000. Esto nos daría muchísima más potencia, lo que se traduciría en muchísima más velocidad final. Dentro intro, ya arrancamos. Actualmente hay vehículos de la Fórmula 1 que logran llegar hasta las 20.000 RPMs. Pero ¿cuáles son las limitaciones para que un motor de calle convencional logre elevar sus vueltas del cigüeñal a estas cifras tan elevadas? ¿Existe alguna limitación física o quizás alguna limitación natural que no permite que logremos nuestro objetivo a la hora de producir motores de alta performance? En este video vamos a desglosar estas limitaciones y ver cuál sería la manera para lograr superar estas 20.000 RPMs. Cuanto más rápido gira un motor, más caballo de fuerza puede producir. Los caballos de fuerza son el resultado de la multiplicación entre torque y RPMs. Además de los hermosos sonidos, las altas revoluciones dan como resultado motores que se desgastan de manera muy rápida. La temperatura, la fricción y el desgaste son los factores más críticos a la hora de girar un motor. Estos no discriminan entre motores eléctricos, a turbinas o motores de pistón. Cabe aclarar que los motores a turbina son capaces de girar a más de 400.000 RPMs. Entonces, ¿por qué nuestros queridos motores a pistón no logran superar las 20.000 RPMs? Bien, los principales problemas son tres. Problema número 1. Proporciones recíprocas. Desde un Bugatti Veyron hasta una motoneta, los motores de 4 tiempos convierten el combustible en caballos de fuerza siguiendo estas 4 etapas: admisión, compresión, explosión y escape. Cada una de estas etapas inicia con el pistón en el punto muerto superior o en el punto muerto inferior. Esto quiere decir que el pistón tiene que acelerar de 0 a 150 km por hora en mitad de su recorrido y luego desacelerar a 0 en la otra mitad del recorrido. Y este es el primer factor que limita las revoluciones de un motor, las masas recíprocas que tenemos que superar. El objeto en movimiento tiene un peso efectivo igual a su masa por cualquier fuerza G ejercida sobre él. Y para que entendamos la magnitud del problema, tomemos como ejemplo un motor V8 de la Fórmula 1 que es capaz de levantar 20.000 RPMs. Cada pistón puede llegar a pesar 500 gramos, lo cual a simple vista no parece mucho. Pero a 20.000 RPMs, ese pistón se está acelerando y desacelerando unas 600 veces por segundo, lo que produce unas 9.500 G de fuerza sobre el mismo. Eso le da al pistón de 500 gramos un peso efectivo de 453 kilogramos. Pero no solamente el pistón tiene que soportar todas esas fuerzas G, sino que se ven comprometidos el perno, la biela, el cigüeñal, los rodamientos, las bancadas. Todos ellos deben poder absorber y equilibrar las aceleraciones y desaceleraciones bruscas que produce el pistón. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los motores ordinarios se ven limitados en potencia, ya que superando determinada cantidad de revoluciones, los componentes afectados por este fenómeno no podrían superar dicho esfuerzo. Esto se puede llegar a solucionar reemplazando el conjunto completo por piezas forjadas en lugar de fundidas. Pero esto también incrementará el peso de estos, generando fuerzas recíprocas desde otros puntos.
Inclusive podríamos optar por materiales livianos y fuertes, pero el costo de estos también sería muchísimo mayor. Problema número 2. Válvulas flotantes. Las limitaciones a la hora de revolucionar un motor no se encuentran solamente en la parte baja del mismo, sino que en el extremo más elevado nos encontramos con uno de los problemas más críticos a la hora de elevar las RPMs. El segundo problema que nos encontramos a la hora de elevar las revoluciones de un motor se conoce como flotado de válvulas. Las válvulas en el motor se abren permitiendo el ingreso o la salida de gases a la cámara de combustión. Esta apertura es ejecutada gracias a un árbol de leva que, actuando directa o indirectamente sobre el eje de las válvulas, genera su movimiento. Esto quiere decir que la válvula también es una masa recíproca. Viaja en una dirección, se detiene y luego retrocede. Se supone que el eje de la válvula tiene que estar siempre en contacto con el lóbulo de la leva, inclusive cuando la misma está cerrada. Pero los resortes tardan un determinado tiempo en expandirse, haciendo que si la leva gira demasiado rápido, el mismo no logre volver a su punto inicial, y deja las válvulas abiertas por más tiempo o inclusive produce que la válvula flote. Exactamente lo mismo sucede en un motor con varilla de empuje, excepto que ahora tenemos más componentes sufriendo de la misma condición. En el mejor de los casos, una válvula flotante puede producir pérdidas importantes de eficiencia, ya que el cilindro no sella correctamente. Pero en los motores modernos, las válvulas suelen ocupar el mismo espacio que el pistón, solo que en momentos diferentes, lo que ya hace evidente el problema más crítico en este caso. Nuestro pistón, a altísimas revoluciones, se encontraría con una válvula abierta y la misma impactaría directamente con el mismo, produciendo estragos fulminantes para nuestra máquina. Entonces, ¿cómo fabricamos válvulas que no se vean afectadas por este problema? Lo que podemos hacer es utilizar resortes más duros, pero también vamos a requerir más fuerzas para abrir esa válvula. La solución en los motores de la Fórmula 1 es utilizar un resorte neumático. Un pistón cargado con nitrógeno retrae la válvula mucho más rápido que el resorte mecánico y no sufre de oscilaciones. Las desventajas son el costo y la complejidad que tiene el mismo. También hay válvulas electrónicas que se están utilizando en los vehículos de Koenigsegg y ya se estarán imaginando lo costosas que son las mismas. Como podemos apreciar hasta ahora, la principal limitante en nuestros motores está dada por una incorrecta sincronización en cada uno de los componentes del motor, piezas que están sometidas a muchísimas variaciones de velocidad, temperatura y fricción. Pero no solamente una sincronización perfecta de cada componente es la solución a todos los problemas. El tercer eslabón débil en esta cadena es el tiempo en que toma producirse la combustión. A esto se lo conoce como propagación de la llama. La combustión comienza en la etapa de explosión. La bujía genera una chispa, la cual enciende la mezcla aire-combustible y esta empuja el pistón con mucha fuerza hacia abajo. En esta etapa se produce un fenómeno conocido como propagación de la llama. Esto es la velocidad con la que se mueve la llama, consumiendo como tal a la mezcla. Cada combustible tiene un tiempo de combustión intrínseco. Es la propagación de la llama bajo un conjunto de condiciones ideales. En esta demostración podemos apreciar cómo diferentes combustibles tienen una velocidad de combustión diferente. Y esto no se queda por acá, ya que la propagación de la llama es la punta del iceberg en este problema. A la ecuación tenemos que agregarle la temperatura, la presión, la turbulencia de la mezcla e incluso la distribución de oxígeno en la misma. Y entonces, ¿cómo influyen estas variantes en nuestro problema de revoluciones? Pues bien, a 1500 RPM, con una relación de compresión de 12:1, la velocidad de la llama en un motor de gasolina es de unos 16 metros y medio por segundo. Pero con los cambios de temperatura, las turbulencias y la mezcla de aire-combustible, la velocidad de la llama puede variar entre 10 a 80 metros por segundo. La velocidad del pistón puede alcanzar los 40 a 50 metros por segundo, lo que significa que en las condiciones adecuadas a altas velocidades, el pistón logra superar la velocidad de la propagación de la llama. Si esto sucede, la combustión no genera ningún tipo de fuerzas,
y el motor sencillamente no puede girar más rápido. Es una suerte de limitador incorporado que afecta a motores que tienen una carrera larga, motores subcuadrados. De hecho, el motivo por el cual los motores de la Fórmula 1 pueden acelerar tanto es su corta carrera de pistón. Son motores súper cuadrados. En la mayoría de los casos, estos motores no superan los 53 milímetros de carrera de pistón. Una corta carrera hace que el pistón no se mueva a gran velocidad, por ende no vamos a ir más rápido que el frente de llamas y mantiene mucho más manejable las masas recíprocas, sin piezas pesadas en el extremo inferior a medida que nos acercamos al techo de las 20.000 RPM. Esto también aumenta el diámetro del pistón, lo que hace que tengamos más espacio para ubicar las válvulas de mayor diámetro, lo que significa que podemos alimentar más de aire y combustible a estos motores. Pero no todo es alegría con estos motores. Menor carrera de pistón se traduce en menor torque a bajas RPM. Es por ello que un motor de la Fórmula 1 necesita mantener un relenti de más de 5.000 RPM para poder mantenerse en marcha. Y es una de las razones por las cuales no tenemos motores que alcancen las 20.000 RPM en nuestras ciudades. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Como pueden apreciar, son varios los problemas a superar para poder elevar las RPM de nuestros motores. Más allá de eso, para las personas promedio que utilizan su vehículo para ir al trabajo o dar paseos en familia, las 6.000 RPM que esta otorgan son más que suficiente. Pero para los amantes de los motores veloces y ruidosos, la elevación de las RPM es una necesidad a cumplir. Espero que hayan disfrutado de este video, no olviden suscribirse a mi canal, apoyar este tipo de contenido ya que son los más castigados en las estadísticas y hasta pronto.